de grave, grave, porque Sí. seguramente me perdí alguna parte. Bueno, ahí empecé a grabar. Igual les mando el power. Bueno, Ah, buenísimo, buenísimo. este... Sí. Bueno, aprovecho ya que alguien se unió o no sé qué pasó. Yo salgo dos veces, profe, porque en uno escucho y en el otro en la compu veo. Bueno, está bien. Cada uno con su Con la apropiación de la tecnología. tecnología. Bien. Ah, bueno, voy a seguir presentando entonces. Decíamos entonces que las identidades no son previas a las situaciones de contacto en las que adquieren sentido, ¿no? Antes de la llegada a Colón a América no tiene sentido hablar de indio, no existían los indios. Tenemos que hacer el ejercicio de dejar de esencializar las identidades, ¿no? Y empezar a entenderlas en estos términos, ¿no? Entender, bueno, indio. ¿Por qué indio? ¿Para quién sos un indio? ¿En qué contexto sos un indio? Y en realidad es muy, muy común en la mayoría de los manuales de historia y de geografía que no se tengan en cuenta estas cosas y se esencialicen todo el tiempo las identidades y se hable, por ejemplo, de los indios en la América precolombina, ¿sí? Como que aparece como que ya había indios antes de que Colón llegara a América. Y la verdad, esa es una mirada europea y es una mirada que esencializa un montón la identidad de esas poblaciones, porque no había indios antes de América. Y también aparece en ¿Qué otros sé? sentidos, sí. ¿Alguien, ¿Alguien iba a decir algo? No, 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 perdón, perdón. Ah, bueno, bueno, estás perdonada. Eh, entonces, también aparecen en otros sentidos, no solamente cuando se habla de lo indígena, sino cuando se habla, por ejemplo, de los argentinos que lucharon por su independencia, ¿no? Como si hubiera argentinos antes de que existiera la Argentina, ¿no? Como si antes de que existiera el Estado, nación argentino, ya hubieran argentinos. Y no, la verdad que la identidad argentina es una producción de determinado contexto que no existió siempre, ¿sí? No es que ya estaban los argentinos que estaban esperando a que de una vez por todas se construyera su Estado, ¿sí? Y lo mismo pasa con los mapas, con los territorios, también se esencializan, ¿no? Por ejemplo, en los mapas que intentan representar lo que era, por ejemplo, el territorio del siglo XIX, ¿no? Antes de la construcción del Estado Nacional. Por lo general son mapas que nos muestran el territorio con los límites que conocemos ahora, ¿sí? Como si esos límites ya existieran. Y a lo sumo te aclaran, bueno, esta parte, te dicen, no sé, la Patagonia dominada por indios, esto dominado por indios, y nosotros llegábamos hasta acá. Pero hay como una sensación de que ya existía este territorio, ¿sí? Como que ya existía este territorio que era el argentino y que estaba ocupado por indígenas, ¿sí? Se produce como un efecto en donde sentimos que los indígenas estaban ocupando el territorio argentino y que las conquistas al desierto fueron la obtención de algo que ya era nuestro, ¿no? Porque pensamos que ya existe, como que hay una idea o se genera ese efecto de como si ya existiera el territorio. Y en realidad todas las fronteras y los límites que tenemos hoy son el resultado de esas luchas, no estaban antes de que esas luchas se dieran. Todo efecto de frontera no existe previo, ¿sí? No existían previamente las fronteras. Y así pueden tener miles y miles de ejemplos de lo que estoy diciendo. Este, entonces, las identidades no son anteriores a las situaciones de contacto en las que se producen. Y sin embargo, en nuestros discursos tendemos a ignorar esta cuestión y proyectamos las identidades hacia el pasado, ¿no? Lo que somos hoy pensamos que lo fuimos siempre. Siempre fuimos argentinos, ¿sí? Los indios siempre fueron indios, desconociendo las situaciones en las cuales se construyen todas estas identidades. Y no pasa solamente con la identidad indígena o con la identidad de la nacionalidad. También pasa cuando, por ejemplo, uno dice, yo nací mujer, ¿sí? Como si yo hubiese nacido mujer, como si esa identidad ya hubiera estado en mí desde que nací. Y esto, desde estos enfoques, sería un error, ¿no? Porque las identidades se construyen en relación a un otro. Por eso es que Simone de Beauvoir, que es una teórica feminista de principios del siglo XX,
decía muy, con, con mucha ruptura para ese momento, decía, una mujer no se nace, sino que se hace, ¿sí? No nacemos mujeres, ni tampoco nacemos indias, ni tampoco nacemos profesoras, ni nacemos nada de lo que supuestamente somos. Un varón tampoco se nace, ¿sí? Sino que se hace. Todo se hace. Se hace, ¿qué significa que la identidad se hace? Quiere decir que se hace, que se construye en relación a un otro, ¿sí? Que se aprende. Que se hace quiere decir que se aprende, que es una construcción social, que depende de la historia, que también es dinámica. Es decir, que se hace y se rehace, se está haciendo todo el tiempo. En relación a los otros con los cuales nos vamos encontrando, a los discursos que nos van constituyendo y los cuales nos van interpelando. No podemos entonces separar las identidades de lo social, no podemos separar las identidades de los discursos sobre nuestras identidades, ¿sí? No podemos pensar que nacimos mujeres, no podemos despegar la identidad mujer de todos los discursos que hablan sobre las mujeres, ¿sí? Por eso es que algunos dicen que somos hablados, ¿no? Nuestras identidades son habladas, son narradas. Esos relatos nos constituyen. Por ejemplo, cuando hablábamos, bueno, esto lo pueden relacionar con lo que hablábamos antes, las primeras clases, de cómo las historias construyen nuestra identidad. Y por eso es tan importante cuestionar qué historias tenemos, ¿sí? También cuando También hablamos... cuando habla, Sí, perdón, sí, cuando habla de esto de las narrativas, de lo que se dice, también habla de los silencios y de totalmente. cómo la etnografía ahí es donde tiene que hacer, digamos, más hincapié o Claro. profundizar. Claro, totalmente, porque cuando algo, por esto está bueno también el tema de esto de relación. Cuando hay algo que se dice, hay algo que se está dejando afuera siempre, ¿sí? Cuando yo me digo que soy algo, hay otro que queda afuera y que no entra dentro de eso. Entonces también hay que ver, bueno, qué se dice y qué se oculta. Siempre que se dice algo se está ocultando otra cosa. Cuando hablábamos cuando hablábamos de los relatos de heterosis normativos, de cómo esos relatos que vemos en las películas, en las novelas, terminan construyendo nuestra identidad sexual o nuestra identidad de género, ¿no? No es que nosotros nacimos heterosexuales. No digo que todos sean heterosexuales, ¿no? Pero quienes somos heterosexuales, no es que uno nace así, ¿sí? Nadie nace nada, sino que tienen que ver con las historias, con los discursos también que nos van constituyendo. Ahora, Sí, aparte, sí, ay, yo estoy, sí, aparte esto de que adelante, habla de las identidades múltiples, que total. vos decís esto de género, generación, de clase, de dónde naciste, del lugar, son un montón de cuestiones que tienen que ver con estas identidades, Sí, o con nuestras identidades. exacto. Ahora en un par de diapos iba a llegar a eso que es súper clave también. Pero todo esto, ¿no? Que yo venía diciendo, ¿quiere decir que las identidades son solo discursos? Yo puedo decir, bueno, mi identidad es un puro discurso. Y acá lo que dice Restrepo es que las identidades son discursivamente constituidas, pero que no son solamente discursos, ¿sí? Algo obvio, solamente para que no les quede esta idea de que la identidad es como algo abstracto, algo que es solamente del lenguaje. Porque además el discurso no existe de manera abstracta, sino que tiene efectos materiales muy, muy concretos, ¿no? Los discursos son parte de nuestros hábitos, de nuestros cuerpos, de cómo está organizado el espacio, hasta de las posturas que tenemos, de los gestos que vamos adquiriendo, de las emociones que tenemos. Tienen efectos materiales claros, ¿sí? Entonces, otras preguntas que se nos pueden venir en relación a esto es esto de, ¿estamos condenados entonces a hacer lo que la sociedad espera de nosotros? ¿Sí? Como nos bombardearon con, digamos, con relatos en donde el amor, el único amor posible era el amor romántico y cis heterosexual. Eso quiere decir que no podemos ser de otras maneras, ¿no? ¿Estamos condenados a hacer lo que la sociedad quiere? ¿O podemos salirnos de la sociedad y elegir
individualmente nuestra propia identidad. Yo puedo decir, no, yo solo elijo lo que soy. Y acá está bueno lo que dice el texto cuando habla de que las identidades no son ni máscaras ni jaulas, ¿sí? Pero él intenta separarse de estas dos concepciones, que ahora les explico. La idea de identidad máscara vendría a ser esto de que el sujeto, tiene que ver con el enfoque subjetivista que les hablaba al principio, de que el sujeto es totalmente propietario y soberano y que puede controlar siempre el sentido de su identidad, ¿sí? Como si la identidad es algo que uno puede manipular todo el tiempo, y como que uno lo elige, ¿sí? Por eso una identidad como máscara. La idea opuesta sería los que piensan que la identidad es una imposición de la sociedad, ¿no? Y que nosotros somos, no podemos hacer nada con los discursos sociales, ¿no? Que nosotros somos lo que la sociedad quiere que seamos y punto, ¿no? Como que si la sociedad me enseña que yo soy mujer, entonces yo soy mujer y entonces no lo voy a poder cambiar nunca, porque la identidad es una jaula. Esos serían como los dos extremos, de los cuales la idea es no caer en ninguno, ¿sí? Poder superar esta dicotomía, ¿sí? Y acá entonces Restrepo retoma a Judith Butler para pensar que no somos, que la identidad no es ni una jaula ni tampoco es una máscara, ¿sí? Que nosotros siempre somos construidos, ¿sí? Siempre estamos en relación a un otro, pero eso no quiere decir que no podamos despegarnos a veces de los discursos que nos constituyen. Porque la sociedad o los discursos no siempre tienen el mismo efecto sobre todos, ¿no? Y tampoco las normas son tan consolidadas, son tan sólidas, sino que muchas veces en el mismo discurso, en la misma norma, hay un montón de grietas que pueden ser habitadas de maneras muy distintas, ¿sí? Entonces es como para pensar las dos cosas, ¿sí? Y tratar de no caer en ninguno de esos dos estereotipos. Poder ver cómo la sociedad nos construye un montón y también ver cómo nosotros, desde nuestra acción, que no es individual, sino que es siempre colectiva, también podemos ir cambiando eso que la norma construye. Y acá viene lo que decían hoy de otro punto, ¿sí? Ya cambiando de tema, pero otro punto es la idea de esto de que las identidades son múltiples y constituyen amalgamas concretas, ¿sí? Acá lo que dice Restrepo es esto que transcribí acá y que decía la compañera, ¿no? Que no podemos decir, ¿no?, que en un momento dado existe una sola identidad en un individuo o en un grupo, ¿no? Sino que en un individuo o en un grupo se da como una amalgama, es decir, como un conjunto de múltiples identidades, ¿sí? Es como si yo fuera muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo una identidad que tiene que ver con mi nacionalidad, ¿sí? Yo puedo decir soy argentina, pero no es que solamente soy argentina, también tengo otras dimensiones de mi identidad que tienen que ver con mi sexualización. Entonces yo puedo decir, bueno, soy mujer, o soy heterosexual, o soy homosexual. Soy un sujeto también engenerado, ¿sí? Soy un sujeto también engeneracionado, es decir, soy también, según la edad me puedo definir de distintas maneras, puedo ser joven, puedo ser adulta, puedo ser niña. Entonces, nuestra identidad tiene múltiples dimensiones, ¿sí? No somos una sola cosa. Y eso es re importante de tener en cuenta cuando hablamos de identidad o cuando queremos analizar una identidad. Yo no puedo decir, bueno, los pobres son solo pobres los pobres. Porque eso tiene que ver con una dimensión particular que es la dimensión de clase social. Pero no es la única dimensión que atraviesa a los sujetos y a los colectivos, ¿sí? Porque por ahí la pobreza es vivida de forma muy distinta por una mujer que por un hombre, por una persona trans, por una persona heterosexual, o por un joven que por un anciano, ¿sí? No existe una sola, nadie, ningún colectivo ni ningún individuo es una sola cosa. Lo mismo pasa cuando decimos los mapuches, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de mapuche estamos hablando de una dimensión de las múltiples dimensiones que tienen las identidades. ¿Sí? Estamos hablando de la dimensión étnica, pero también hay otras cosas, ¿sí?
Y para llevarlo a mi caso, por ejemplo, yo puedo decir esto, no soy solamente profesora, sí soy también un montón de cosas más, soy joven, ponele, sé que para algunos soy joven y para otros no, estoy en una edad complicada, estoy como en el medio, pero puedo decir soy joven, soy mujer, soy lo que sea, ¿no? Y lo que es interesante también de esto es que a veces esas múltiples dimensiones de mi identidad pueden entrar en contradicción, ¿sí? Pueden entrar en tensión. Quizás lo que se espere de mí como joven entre en contradicción con lo que se espera de mí como profesora, ¿no? Quizás yo como joven puedo ser como un poco más rebelde o hablar de determinada manera, o ser un poco más informal, y como profesora se supone que tengo que ser como más formal, como tener un lenguaje más académico. Y eso a veces entra en contradicción. De hecho, a mí me pasa que todo el tiempo estoy como tratando de no decir cierta palabra porque no queda bien en este contexto. Y bueno, todo el tiempo estamos entrando en contradicciones. Y les quería dar un ejemplo, contarles. Voy a sacar. Les quería decir, como hablando de esto, de cómo las identidades son contradictorias, que también, bueno, no sé, les voy a contar como una experiencia mía, como un ejemplo mío, porque después quiero que hagan algo parecido ustedes desde su trayectoria de vida. Pero en las escuelas, ponele, en las escuelas o en cualquier espacio educativo, también se construyen como un montón de identidades, ¿no? Y yo me acuerdo, yo hice la secundaria en Saladillo, y bueno, no sé cuántos conocen de las secundarias de Saladillo, pero yo estaba en el industrial, y en Saladillo es como que en ese momento había como 3 escuelas bien marcadas, y como que las demás no existían, ¿no? Así uno lo vivía, por lo menos desde el industrial se vivía así, era como que estaba el industrial, que éramos todos de una manera, ¿no? El industrial es como que tenía su identidad, el nacional, que el discurso del nacional era que eran todos unos negros, no, era así, vas al nacional, era nacional escuela de negros, ¿no? Y está como esa cosa tenía. Y el instituto, que era el otro colegio, que era un colegio católico y privado, que era, bueno, los chetos del instituto, ¿no? Sí, profe, por lo menos acá, yo que fui a sociales, sí. Nosotros los sociales éramos los quilomberos, los negros, y los de natural eran más civilizados. Totalmente. Creo que se me trabó la cámara y quedé ahí como pregonando algo, bueno. Sí. Y a mí me pasaba que, bueno, y encima es como el tercer año. Bueno, esperen, voy a cambiar la cámara así, no me tienen que ver así. Ya vengo. ¿Qué pasa? Bien, ahí estoy. Y les decía, bueno, como que todo esto como que se potenciaba mucho más en el último año, ¿no? Que es el año del egreso, aunque para mí era el año del egreso. Y entonces ahí como que se potenciaba más, como nosotros somos los del INDU y tenemos nuestro uniforme, ¿no? Un montón de cosas que nos identificaban y que nos oponíamos un montón al nacional, incluso era súper conflictiva esa identidad, ¿no? Es como vas al nacional y le tirás huevos, todo es una perfo, es una teatralización, pero aparece muy claro eso. Entonces esa identidad de hindú era parte de mi identidad, pero después también me pasaba que yo en ese momento estaba en el centro de estudiantes, que era un desastre el centro de estudiantes del industrial cuando yo estaba, era imposible de hacer algo, pero bueno, siendo del centro de estudiantes sí nos conectábamos mucho con los chicos del nacional, porque ellos en esa escuela de negros tenían una tradición de centro de estudiantes mucho más larga y mucho más piola, por decirlo así, que nosotros, estaban mucho más organizadas.
Entonces nos conectábamos muchos con ellos. Y en ese último año, esas dos partes de mi identidad, de ser amiga de algunos chicos del Nacional y compartir con la mejor mates y lo que sea, después entraba en contradicción cuando iba al frente de la escuela a tirarle huevos. Y ellos lo mismo, ¿no? Estaba todo bien con nosotros, pero cuando eran las fiestas de egresados, todo mal. Y así, eso tiene que ver, digo, con cómo las distintas dimensiones de nuestra identidad pueden entrar en contradicción. Y no está mal, digo, tampoco, porque también hay que empezar como a sacarnos esa idea de que la identidad es algo coherente y de que siempre somos recoherentes. Es imposible, ¿sí? Porque hay múltiples identidades y nunca van a estar completamente alineadas cada una. Y de hecho, para seguir con el ejemplo de las escuelas, en el industrial, éramos todos del INDU, ¿sí? Cuando estábamos frente a los del NACI o frente a los del instituto, pero adentro de la escuela no era lo mismo ser de la orientación de naturales, que era yo, que era los vagos de naturales, porque éramos los únicos que no teníamos talleres obligatorios. No era lo mismo en la técnica entonces ser de naturales que ser electromecánica, ¿no? Porque era una escuela técnica y obviamente la electromecánica eran como el estandarte de la escuela. Entonces, bueno, como para tener en cuenta de cómo en los mismos espacios educativos todo el tiempo se están construyendo identidades y que las podemos analizar según todas estas cosas que estamos viendo acá. ¿Sí? Mi idea, les digo la tarea ahora antes de que me olvide, pero la idea era que cada uno elija algún espacio educativo, no necesariamente tiene que ser formal, ¿sí? No es que tienen que elegir sí o sí la escuela. Pueden elegir lo que quieran, capaz para ustedes fue educativo, no sé, si militaron en algún lado o si hacían teatro o si hacían otra actividad. ¿Algún deporte, profe, puede ser? Totalmente, sí. Okay. Cualquier espacio en donde ustedes creen que los interpeló de alguna manera y construyó algún tipo de identidad en ustedes y que hagan un análisis de este tipo, viendo, bueno, esto me construyó de esta manera, pero al mismo tiempo cuando íbamos acá, y empezar a ver, bueno, cuáles eran las contradicciones, si había múltiples identidades, ¿no? Si había en relación a qué se estaba construyendo eso. La idea es que puedan hacer eso. Yo después se las voy a escribir bien igual la consigna, ¿sí? Bien. Bien. Sigo con la presentación. ¿Quieren un recreo? Me van a decir que no, pero bueno, yo ya la pregunto. Por mí no. Pero capaz que No, profe, no. Capaz que hay alguien que sí No, quiere. profe. Bueno, Para que sepan que, vieron que bien. Bueno, pero que hablen. Yo por mí no sé el resto. ¿Me anda el micrófono, Bueno. chicos? la estación, bien grande. ¿Alguien que preguntó si le andaba el micrófono? Sí. También le genial. están dando el micrófono a otra persona que creo que no se está dando cuenta que le anda el micrófono. Hay como un ruido extraño por ahí. Bien. Sigo. Entonces la contradicción es parte de nuestra identidad. Acá traigo frase de Galeano, que lo hemos usado bastante en las clases. Y él decía, la identidad no es una pieza de museo quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. ¿Sí? La idea de que la identidad es una pieza de museo quietecita en la vitrina es muy del enfoque esencialista, que en los museos, por más de que se estén tratando de hacerse más interactivos, muchas veces se reproduce esa idea muy esencialista de la identidad, ¿no? Como que la identidad es un objeto, una cosa que está ahí y no cambia. Otra cosa importante, que las identidades no se refieren solo a la diferencia, sino también a la desigualdad y a la dominación. Es decir, no es solamente la identidad algo que me diferencia de otros, sino hay que tener en cuenta que muchas de las identidades que se construyen reproducen desigualdades, ¿sí? Y que en algunos contextos la propia identidad deviene negativa. Esto es algo que usa Chiringuini. ¿Qué quiere decir? Que a veces, como la identidad es relacional, ¿sí? A veces lo que dice el otro tiene mucho peso sobre mí, ¿sí? Porque el otro, importa mucho al momento de construir mi identidad.
Entonces, si los discursos sobre mi identidad son negativos, es decir, son discriminadores, son estereotipados, eso va a tener efectos sobre mí y puede llevarme a ocultar mi identidad, ¿no? A tratar de que no se note quién soy, ¿sí? Eso es cuando la identidad deviene negativa. Entonces, en ese sentido sí se puede vivir la identidad como dolorosa, ¿no? Como algo de lo cual yo quiero desmarcarme. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Bueno, re que lo puse La ahí. homosexualidad o, no Sí. sé, una feminista en una mesa familiar donde todos están en contra, un montón de ejemplos. Totalmente, bueno, lo de la homosexualidad, sí, está muy bien. También pasa con lo étnico, ¿no? En nuestro país mucho tiempo, incluso ahora también, recontra, es súper racista, ¿no? Todo nuestro imaginario. Y, y eso generó muchas veces que las comunidades trataran de invisibilizarse, ¿no? Ellos mismos tratando de, bueno, no hablar la lengua guaraní o mapuche o lo que sea, no hablarla en público, ¿sí? Porque eso generaba un montón de cuestiones negativas. Y entonces como que la identidad se va ocultando. Y hay momentos en donde cambian los contextos y entonces empiezan a aparecer esas identidades que antes estaban como invisibilizadas. De hecho, hoy en día también hay un montón de colectivos indígenas de Argentina que en algún momento se pensaban que estaban extintos, que no existían más, ¿sí? Pero no es que salieron de la nada, sino que mucho tiempo estuvieron invisibilizados, quizás transmitiendo esa cultura, esas tradiciones en el ámbito familiar o en el ámbito privado, y recién cuando el Estado o las personas tuvieron la capacidad de escuchar y de no discriminar, recién ahí se empiezan a visibilizar. Y así pasa también con la homosexualidad, ¿no? Uno dice, uy, ahora son todas lesbianas, todos homosexuales, pero no es que antes no había, sino que también el contexto hace que uno no quiera mostrarse, ¿no? Y así con un montón de cosas. Hay un texto que yo se los voy a dar como optativo para que lo lean y me parece que está re bueno si lo pueden leer, porque habla mucho de esto en relación a las escuelas, y analiza a esta autora que es María Laura Díez, cómo en la escuela circulan discursos que negativizan ciertas identidades. Ella trabaja en escuelas donde van muchos migrantes bolivianos y también que vienen de barrios muy humildes, de villas. Y ella ve cómo en la escuela circulan discursos que negativizan todo el tiempo a esas identidades, ¿sí? Y acá marca un punto que me parece que es re importante y que lo venimos viendo, que es esto de que cuando analizamos la inclusión dentro de las escuelas, no tenemos que analizar simplemente, o sea, para incluir no es que hay que crear siempre más escuelas y aumentar las matrículas, ¿sí? Que estamos re de acuerdo con eso. Pero también hay que ir más allá y analizar qué pasa dentro de la escuela, ¿sí? Porque si vos creás más escuelas, buenísimo, pero después en esa escuela se sigue excluyendo, estamos en un problema. Entonces lo que dice la autora es que en el adentro de la escuela pública, por más que sea pública, también se crean condiciones de exclusión, ¿sí? Bueno, y ella acá, tiene todos un estudio re lindo, o sea que está re bueno, porque además trabaja con etnografía, entonces también el caso está bueno para que ustedes vean cómo es hacer etnografía en las escuelas. Y ella compara, bueno, los relatos de los docentes sobre los chicos bolivianos y los que dicen los chicos sobre su propia identidad, y es como que esos relatos no coinciden, ¿no? Dice que los docentes muchas veces dicen, quiero que conozcan el río porque pobrecitos, la villa es lo único que conocen, y los estudiantes dicen como que ya conocen el río, conocen las montañas porque vienen de Bolivia y de hecho extrañan un montón ese lugar. Y tampoco perciben la villa en donde viven como un lugar donde sea todo carencia, ¿sí? Sino que dicen, en mi casa nunca falta nada, ¿no? Es decir, que las experiencias no concuerdan, ¿sí? Y lo que es importante de esto es que no hay instancias desde las instituciones, muchas veces no hay instancias como para desandar estos prejuicios y construir más diálogo, sino que se siguen manejando
con estereotipos, con prejuicios. También otra cosa que analiza en ese texto es que los docentes dicen que los padres de migrantes bolivianos no participan, ¿no? Que no se interesan por sus hijos, que cuando los invitan a los actos no se interesan por el espacio. Y ahí lo que dice la autora es, bueno, sí, vos los invitás, pero ¿en calidad de qué los invitás? Ella dice que los invitan como espectadores ajenos y que los actos escolares muchas veces pueden ser expulsivos para la mayoría de ellos, ¿no? El canto de las canciones patrias, ¿no? Toda la sacralidad con la que se trata la bandera argentina, ¿no? Como toda esta cuestión bien argentina, puede generar distancia para alguien que tenga un amor hacia su nación, que es Bolivia, ¿no? Y silencian un montón de expresiones e identidades alternativas, ¿sí? Entonces, también está bueno reflexionar, sí, está bien, vos lo convocás, pero ¿qué pasa ahí? Quizás lo que vos haces también es expulsivo y por eso no vienen. Y de hecho pasa mucho, ¿no? Que las estudiantes y las familias son invitadas a adaptarse a la nueva situación y no hay tantos intentos de generar espacios de diálogo. Me hizo un ruidito, no sé si alguien habló por el chat. Ah, bueno. Bien, entonces ella habla de biografías no autorizadas, ¿no? Como que hay identidades que no se pueden decir adentro de la escuela, ¿sí? Y son muchas, ¿sí? Ella habla como de la identidad boliviana, pero podemos pensar que son muchas las identidades que son negativas o pueden ser negativizadas dentro de los discursos de la escuela, ¿sí? Bueno, esto quería como dejarlo claro, no es que sea culpa de los docentes, ¿no? No es una cuestión individual, tiene que ver también con cómo se va imbrincando lo personal. Obviamente también hay un componente personal, pero también con lo institucional, con las políticas estatales, políticas que no son solamente educativas, etcétera. Tampoco es que pase todo, que esto pase en todas las escuelas, no es que todas las escuelas que existen son súper expulsivas y hay que destruirlas. Sino que hay un montón de experiencias que son distintas, que intentan pensar a la educación desde otro lado y existen, ¿sí? Entonces también hay que hacer ser agudo y poder visualizar, bueno, las experiencias transformadoras que ya se están dando, ¿sí? Que no vamos a empezar de cero para transformar algo, sino que ya se están dando y lo que tenemos que hacer es articularlas y darles valor. Bien. Esto lo voy a saltear. Después en un momento también habla de cómo las identidades son al mismo tiempo asignadas y asumidas. Es decir, que hay un juego, ¿no? Que toda identidad tiene un componente de asignado y otro componente de asumido. ¿Qué quiere decir? Asignado es cuando alguien me dice lo que soy. Y asumido es cuando yo acepto eso, que me dicen que soy. Y él dice que las identidades nunca es puramente asignada, ¿sí? Sino que siempre hay algo de asumido. Y tampoco son puramente asumidas, no es que yo digo quién soy y entonces no importa, ¿no? Si no hay nadie que reconozca mi identidad, entonces yo no soy eso. Eso está bueno también para pensar. Y para terminar con el texto, él hablaba de recomendaciones metodológicas, es decir, te hace recomendaciones para pensar, para analizar la identidad. Y él dice, bueno, estudiar lo singular de las identidades en su concreción y pluralidad. ¿Sí? ¿Qué dice? Que en el estudio de las identidades no hay que perder de vista la relevancia de lo particular, es decir, no generar estos discursos de todos los indios, no sé, tienen una relación armoniosa con la naturaleza, o todas las personas pobres piensan que tal cosa, o la gente del campo o la gente de la ciudad es tal cosa. Las trabas son geniales, como tratar de no caer en los esencialismos, ¿sí? Pensar que toda identidad es contradictoria, tiene tensiones, no todos son iguales y poder ver todos esos matices, ¿no? Las múltiples formas que tenemos de ser pobres, que tenemos de vivir en el campo, que tenemos de ser traba o lo que sea. Otra cosa que dice es como no analizar solamente los discursos, es decir, no hacer una cuestión que sea solamente
analizar esto, el discurso, es decir, hacer una entrevista y listo, sino también como observar las prácticas, que eso es muy de la etnografía, ¿no? Observar y participar. Después, otro punto es realmente estudiar de forma relacional. Es decir, si yo estoy diciendo que la identidad es relacional, entonces si yo quiero estudiar la identidad de la villa, tengo que también integrar otros que no son de la villa y que se relacionan con la villa y que influyen en cómo las personas de la villa se ven a sí mismos. Y eso está bueno, ¿no? Porque si es relacional, entonces voy a tener que ver múltiples actores y no todos partes de eso que yo quiero estudiar. Y después habla también de evitar estas ideas como la cultura o esto es una representación de esta cultura o de esta tradición o de esta comunidad. Es como que son palabras que cargan con algo muy esencialista, ¿sí? Bueno, y esto lo voy a saltear también. Bueno. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta sobre el texto? ¿Algo que quieran decir? No, profe, yo dudas y preguntas no tengo ninguna. No, yo tampoco. Tampoco. A mí me quedó claro el concepto. Bastante claro, sí. Sí, está Sí, bueno sí, el tema. está bueno. Complejo, pero bueno. Yo por lo menos lo entendí. Sí, yo igual. Yo lo entendí. Yo creo bastante que bien. a la hora de hacer la tarea, ahí me voy a dar cuenta si entendí bien o no lo que Sí, creo haber acá. entendido. En la videollamada generalmente se entiende todo como... Sí, Sí, pero después cuando te pones a hacer las cosas y como que, no, tengo que volver a releer, a repensar y todo eso. Sí, sí. quizás para hacer la tarea les sirva como las recomendaciones metodológicas también. Es como decir, bueno, cuando yo hablo de cierta identidad, yo quiero hablar de la identidad, no sé, ponele yo, de la identidad del industrial. Pero todos los del industrial, del industrial éramos iguales, y no, porque adentro no, todos somos del industrial, pero no es lo mismo ser de uno que ser del otro. Entonces, como empezar a ver como todos esos matices que tienen y de las relaciones de poder que también existen dentro de un mismo colectivo. Y también ver, como ir analizando como todos estos juegos, ¿no? Del industrial, bueno, y todos somos diferentes. Pero ¿cuándo nos consideramos que somos iguales? Y cuando estamos frente a otro que por ahí es del nacional. ¿Y esto quiere decir que los del nacional sean todos iguales? No, probablemente no. Y así. Es como para hacer el ejercicio también. Y también pueden haber otras cosas. Uno puede pensar, bueno, en esta escuela, ¿qué otros estaban habitando? ¿De dónde venían? ¿Qué sé yo? ¿Había migrantes? ¿Cómo era la relación? ¿Cuáles eran los discursos que circulaban en esa escuela sobre otros? Sobre otras nacionalidades, sobre otras sexualidades, sobre lo que sea. Y Yo creo que la cuestión de identidad, profe, está calcada en la sociedad en general, en la vida cotidiana continuamente, sí, con las clases sociales, con cualquier cosa. Está totalmente remarcada siempre. sí, total. Y a veces como que tendemos a analizar la identidad de una manera re esencialista. De lo que les decía hoy, del esencialismo. Entonces, cuando hablen, cuando analicen, está bueno como decir, uy, mirá, acá caí en un esencialismo, ¿no? Dije que todos éramos de esta manera. Que yo creo que es algo que me pasó a mí y que nos fue pasando cuando veíamos el tema de las villas, de la clase social de los pobres, ¿no? Como que se generó una cosa como medio esencialista y que de hecho por eso también me acuerdo, Maru, de tu trabajo, en donde como que vos veías que había algo ahí que entraba en tensión, como esto de que no todos los pobres robaban y que quizás dentro de los mismos que vivían en una villa o en un barrio humilde podían tener como distintas vivencias en relación al trabajo y que también otra de las chicas me marcaba, no sé si eras vos, como esto que decía Mayra Arenas de que tener muchos hijos era porque Sí, yo. era porque los hijos era algo que era lo único Claro, que podía ella- ser tuyo, ¿no? Claro, Eso claro, decía ella. sí. Y Claro. ahí vos cuestionabas eso también, que bueno,
También uno Claro. tiene muchos hijos, pero capaz no quería eso, no es que es porque lo único... esa puede ser la vivencia de Mayra Arenas, pero no es Tal la cual, vivencia que de bueno, todos. ahí creo que entra también ella en un esencialismo, cuando Sí. habla por todas, y que bueno, mi primo más que nada, que es el que está ahí, yo he ido, no muchas veces, estoy en La Plata, vivía ahí, iba a visitarlo y todo, y como que él me decía, no, acá las chicas no es porque, sí, voy a tener un hijo porque, a lo que voy, es como, no Claro. saben, no saben, y él es empleo público, él tiene una carrera, y como que a veces se pone en el papel de no vengan chicas o chicos, les explico, les ayudo, y pero Total. bueno, Sí, por eso. Y está bueno como ir teniendo eso siempre en cuenta. Como, sí, algunas es porque no saben o porque no quieren, porque no les llega educación sexual, lo que sea, no sé. Y capaz otras sí es por lo que dice Mayra Arena, ¿sí? O sea, sí, no es tal que cual, tiene que ser una sola cosa tampoco. tal cual. Entonces, bueno, la idea es que con el ejercicio ustedes puedan como ir como trabajando estas cositas, empezar a complejizar cuando hablamos. Sí, 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 totalmente. Bueno, y ahora, les quiero contar algo re importante, y con esto ya termino, que es de la clase que viene, que es el viernes 9, ¿no? Sí, el viernes 9 de octubre. Vamos a tener una clase particular que estoy muy emocionada porque hace mucho que vengo trabajando y me lo vengo guardando y guardando. Que es una clase, va a ser una clase abierta con otros chicos también que estoy dando clases con ellos, con primero geo igual que ustedes, pero de Saladillo, y con cuarto año del profesorado de biología de Saladillo también. Y también es una clase abierta que pueden invitar a otra gente, pueden invitar amigues o familia o otros profes, lo que quieran. Porque vamos a empezar a trabajar el tema de evolución humana y conseguí que venga a darnos una charla Darwin. Así que los espero y quiero que inviten gente porque, bueno, es una personalidad muy importante. No sé si lo conocen, pero bueno, es el que propuso la teoría de evolución en su momento, en 1859. Sí, leímos sobre él. Sí, Exacto, bueno, lo es hemos bueno. traído del más allá, nos costó un montón. Qué intriga cómo va a llegar, no sé. Sí. ¿Cómo llegará? Pero bueno, ven, cada vez me manejo más con la tecnología. Ahora ya estamos trayendo gente de otro espacio-tiempo. Va a ser la actividad va a ser por WhatsApp. Entonces, me tienen que pasar sus teléfonos. No los voy a acosar ni nada, solamente es para esa actividad. Y ¿Hacemos un grupo con usted? sí, ¿ustedes tienen un grupo entre todos ustedes? Sí, tenemos varios Sí, grupos. tenemos. Bueno, Por eso uno más para esta Sí. ocasión sí, lo hacemos obvio. Si te querés hacer cargo de eso, genial. Arre. No, cualquiera que quiera Bueno. armar el grupo. ¿Para qué hablaste, Maru? Me gusta. No, sí, profe. Sí. Yo no quiero alcahuetear a nadie, pero Felipe sabe hacerlo haciendo un enlace y que todos se unan. Buenísimo. Y te alcahueteé. Felipe, ¿te copás? Gracias. Buenísimo. Que no sé hacerlo, para no uno por uno, entonces está bueno el pase y vos te unís, cada uno se une directamente a eso. Perfecto. Bueno, entonces, eso cuando puedan empezarlo, porque toda la actividad va a empezar el lunes. En realidad el viernes van a tener la charla con Darwin. Y el lunes les voy a ir compartiendo cositas chiquititas que son actividades cortitas que el que quiere la hace y el que quiere no. Pero desde el lunes tendría que estar armado el grupo. Yo no sé cómo podríamos hacer para... Sí, ahí Profe, lo dejo. el viernes 9 al otro lunes, No, o este lunes. empezaría el viernes 5. No es este lunes, es el que viene. Ah, ok. Para ahí le paso el número a Felipe. Ese es mi número. Después yo podría agregar a ese grupo como la otra gente que no sean ustedes, como los chicos de los otros años y eso. Sí. Bueno, perfecto. Listo.
Entonces, bueno, es eso. Les voy a pasar porque hay como un spot que hicimos para presentar esta actividad y con esto cierro. Me encanta porque estoy diciendo con esto Ah, pero cierro. es completita, con spot publicitario y todo. Sí, sí. Después se los paso en el grupo de Facebook, así lo usan para compartir. Ah, es un spot, pero es tipo radial para compartir por WhatsApp. ¡Qué hijo, me muero! Ninguna esfera del conocimiento está libre de controversias y la biología no es una excepción. Si alguien imagina que los científicos son personas desapasionadas e imparciales que discuten teorías e ideas sin emoción alguna a la luz clara y fría de la razón, ha sido seriamente engañado. La pasión y el fervor acompañan a todas las discusiones científicas que valen la pena. Esto es particularmente evidente cuando la discusión trata sobre algo parecido a la teoría de la evolución, que lleva directamente a pensar sobre la historia humana y nuestras relaciones entre nosotros y el mundo que nos rodea. Cuando se leen relatos populares de nuevos descubrimientos en biología, a menudo se encuentran frases como según la teoría de la evolución de Darwin, o biólogos evolutivos explican esto como, o la explicación evolutiva es... Da la impresión de que hay un todo ordenado, una teoría de la evolución bien establecida, la teoría de la selección natural de Darwin, que todos los biólogos aceptan y usan de la misma manera. La realidad es muy diferente, por supuesto. La teoría de la evolución es para la ciencia tanto o más polémica que el lenguaje inclusivo para la sociedad y ha despertado, y despierta aún, los más acalorados debates. Desde que apareció el libro de Darwin sobre el origen de las especies en 1859, los científicos han estado discutiendo sobre si la teoría de la evolución realmente funciona. ¿Puede la competencia entre individuos con diferencias heredables en su capacidad para sobrevivir y reproducirse conducir a nuevas características? ¿Es la selección natural la explicación de todo cambio evolutivo? ¿De dónde viene toda la variación hereditaria de la que depende la teoría de Darwin? ¿Pueden realmente producirse nuevas especies por selección natural? Todo esto y mucho más en Darwin, por WhatsApp. Bueno, va por ahí. Bien, nada, eso. Entonces, conclusión. Hay que armar un grupo de WhatsApp, eso Felipe se encarga. Para la clase que viene vamos a hacer eso, que es como esta situación que va a suceder. Y tienen una tarea que se las voy a subir también, que es esto de la biografía educativa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto, Sí, profe. sí, sí. Perdón, Felipe. Bueno, gracias chicos por la onda y la disponibilidad, ¿sí? Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Con Darwin. Bueno, Bueno. profe. Nos vemos. Saludos. Gracias. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós. Chau, Nos vemos. chau. Chau, chau.